Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Pute Crochet. El día de hoy les traigo este hermoso modelo de cartera, muy peculiar, muy hermoso también para realizar, para tener buenas ventas, para obsequiarse así lo deseas. Es muy raro, pero muy sencillo de hacer. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, comparte con todas las personas que aman el tejido a trapillo y cordón. Y sin más, mis amores, vamos a tejer. Bueno, esta es una bolsa que necesita pocos materiales. Por acá tengo 640 gramos de trapillo. Estos son los colores que vamos a trabajar. Este trapillo es acanalado y lo puedes encontrar en mi tienda. Ya sabes que en la descripción de este video dejo los links donde puedes adquirir tus materiales. Te puedes contactar directamente conmigo y para hacerte el envío de tus materiales. El ganchillo que vamos a utilizar es uno 5.5. Vamos a utilizar un ganchillo número 4 para esconder nuestras hebras. Vamos a utilizar una aguja lanera. También vamos a usar un brochecito imantado. Ese es todo el herraje que vamos a usar para este bolso. Nuestros marcadores no pueden faltar. Y 1 metro. Por acá tenemos nuestra cinta métrica y las tijeras. Ustedes saben que estas son indispensables. Muy bien, vamos a dar inicio. Vamos a trabajar con este trapillo color gris claro. Y vamos a iniciar con nuestro nudo corredizo. Y después de iniciar con nuestro nudito, vamos a realizar 26 cadenas. 26 cadenitas al aire. Ya tenemos nuestras 26 cadenas y ahora vamos a trabajar en el primer espacio de cadena que encontremos en este lugar. Empezamos a trabajar puntos bajos y así vamos a caminar por toda nuestra cadenita hasta finalizar. Esto lo vamos a hacer de ida y regreso para completar de esta manera nuestro fondo. Aquí estamos haciendo el fuelle o fondo del bolsito. Bien, entonces continúas de la misma manera tejiendo puntos bajos hasta llegar al final de esta cadena. Terminados nuestros puntos, aquí ya hemos tejido en total 25, ¿cierto? Entonces vamos ahora a elevar con una cadenita de altura y vamos a esconder en este primer espacio o punto, esta V que se nos forma en la esquina, vamos a esconder la hebrita cortica con la que empezamos. ¿Sí? Para empezar a tejer sobre ella y que se vea más disimulada esta parte del trabajo. Muy bien, entonces insertamos nuevamente el ganchillo, damos vuelta a nuestro tejido y ahora vamos a tejer puntos bajos de regreso, ¿sí? Por los espacios de cadena. Aquí vas a tomar la cadena completa de esta manera. Vas a tomar toda la cadenita y así te vas a regresar tejiendo puntos bajos. Vamos a realizar esta fila hasta finalizar nuestra cadena. Hasta finalizar nuestro recorrido. Listo, seguimos de esta misma manera hasta llegar al extremo. Llegamos al extremo y aquí ya llevo 2 filas montadas y ahora vamos a continuar tejiendo 9 filas más, ¿sí? Debes tener de ancho cuando finalices entre 10 y 11 centímetros, todo depende de cómo quieras tu cartera. Entonces también depende del trapillo que estés utilizando, el grosor de tu trapillo debes anexar o debes quitar filas, ¿cierto? Porque bueno, este trapillo es delgado, este trapillo está midiendo abierto
aproximadamente 2 centímetros, ¿vale? Entonces, si su trapillo mide más, obviamente le va a quedar más grande esta parte. Entonces, dependiendo del trapillo, del material que estén utilizando, le va a quedar más pequeña o más grande la puntada. Muy bien, continuamos de la misma manera. Miren que aquí realicé nuevamente una cadenita de altura, le doy vuelta a mi tejido y empiezo a tejer en el primer espacio de cadena. Y así voy a continuar tejiendo hasta finalizar mi fila, ¿vale? Entonces, aquí voy a tejer 9 filas más, ¿sí? Esta fila y 8 más. Bueno, listo, aquí ya alcancé el alto que necesito para mi fuelle. Miren que acá tengo los 11 centímetros y en total tejí 10 filas, ¿sí? O sea, es lo que les dije hace un momento, de acuerdo al trapillo, te va a dar más o menos filas al momento de ir tejiendo de ida y regreso. Muy bien, entonces ahora debemos tejer por nuestras orillas. Vamos a hacer un borde ya para empezar a darle altura a nuestro bolso. Entonces, aquí vas a subir cuando ya termines el último punto, elevas con una cadenita de altura y empiezas a tejer por los bucles. Entonces, aquí les voy a mostrar por qué lugar es que van a tejer para que lo tengan súper claro. ¿Sí? Entonces, aquí donde hice la cadenita, miren que aquí se formó enseguida este buclecito. Por aquí voy a insertar mi ganchillo, por ahí voy a hacer mi primer punto bajo y luego voy a tomar esta cadena que se forma en el siguiente espacio y voy a tomarla de esta manera, así. Voy a tomar esta cadenita por completo. Nuevamente, tejemos sobre el bucle, luego sobre la cadena y así vamos a ir tejiendo sobre el bucle y sobre la cadena, ¿vale? Entonces, vamos a continuar tejiendo de esa manera hasta hacer el recorrido completo. Al llegar a las esquinas, en la esquina debemos hacer un aumento en cada esquina para girar. Muy bien, entonces aquí realizamos el primer punto bajo de esta forma. Recuerden que subí con una cadena y continúas tejiendo ahora tomando todo el espacio de cadenita. Así, listo. Eso es todo lo que vas a realizar en esta parte del bolso o del fuelle para ir girando y darle la altura necesaria al bolsito. Bueno, ya sabes que si te está gustando este video, recuerda suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones, eso me ayuda un montón a que estés pendiente de mis videitos y me apoyas para seguir creciendo y trayendo más contenido educativo de tejido a crochet para ti. Bien, aquí llegamos a la esquina y en este espacio vamos a colocar 2 puntos en el mismo lugar, ¿sí? Vamos a colocar un aumento. Y aquí ya dimos la vuelta y seguimos tejiendo puntos bajos ahora por cada espacio hasta llegar a el extremo. Bien, continúas de la misma manera. Vamos a colocar un punto sobre cada espacio. Ya sabes que estos bolsos yo los tejo siguiendo unos patrones. Ya les he hablado acerca de ellos y tengo cupos disponibles en mi curso de lectura de patrones para diseño de carteras con acabado profesional o carteras premium. Si ustedes quieren hacer unas carteras bellas, unas carteras con un buen acabado, recuerden tejer con patrones, es más seguro. No va a haber equivocaciones porque estás haciendo o estás siguiendo un diagrama que te va diciendo lo que debes ir haciendo. Entonces yo te enseño a leer estos patrones. En la descripción del video vas a encontrar toda la información. Listo, entonces continuamos tejiendo de esta manera hasta
llegar a el extremo. En el extremo colocas nuevamente aumento y así vamos a continuar tejiendo este borde y luego este borde hasta llegar nuevamente al inicio, ¿sí? Donde empezamos. Bueno, listo. Entonces miren que así vamos. Ya aquí va girando nuestro bolso. El tejido lo va haciendo girar. Y aquí ahora vamos a colocar, ya llegamos al otro extremo y en este lugar recuerden también colocar el aumento. Entonces ya llegamos al último punto, ¿sí? Y ahí mismo hacemos otro puntico. Muy bien, entonces aquí también debes identificar por dónde vas a insertar tu ganchillo. Miren que aquí se ve la lomita y también se ve el espacio de cadena. Aquí están las dos cadenitas, ¿sí? Entonces aquí también es muy fácil mirar dónde es que vas a tejer. Entonces aquí está nuevamente la lomita y en el siguiente espacio vuelves a tejer. Acá, acá tú puedes insertar por esta parte, pero bueno, a mí no me gusta tomar todo el punto así porque siento que queda montado sobre esta lomita de acá. Entonces yo por eso me tomo el trabajo de mirar la cadenita, de separarla y de pasar por ahí mi ganchillo. Siento que así queda mucho mejor el trabajo. Bien, y quedan los mismos puntos que tejí del otro lado. Muy bien, entonces continúas de la misma manera tejiendo y cuando llegues al extremo vuelves a hacer otro aumento y sigues tejiendo un punto sobre cada punto hasta llegar al final. Bien, aquí estoy sobre el punto del otro lado y aquí vuelvo a colocar el aumento y sigo tejiendo un punto sobre cada espacio o sobre cada punto. Listo, aquí ya he finalizado y bueno, ya en esta parte mi bolso quiere ir tomando forma, así que voy a dar ahora otra vuelta. Esta vuelta que vamos a realizar la vamos a hacer sin aumentos en las esquinas, entonces solamente voy a pasar por aquí por mi primera cadenita y voy a realizar un punto deslizado. Así de esta manera, así de sencillo. Y empezamos a tejer, elevo con una cadena de altura. En este mismo espacio vuelvo a hacer un punto bajo y voy a hacer por todas las cadenitas, por todos los espacios de cadena, puntos bajos. ¿Sí? Voy a realizar punticos bajos por todo alrededor, uno sobre cada espacio, ya saben, sin hacer aumentos. Así que voy a seguir tejiendo así hasta el final. Muy bien, aquí ya finalizamos y aquí solamente vamos a ir organizando con nuestros dedos para que vaya tomando mejor la figura hacia arriba. Y ahora vamos a continuar. Nuevamente vamos a pasar en este primer espacio y hacemos el punto deslizado para unir. De aquí en adelante vamos a empezar a tejer nuestra figura y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a empezar a tejer una cadenita de 3 buclecitos al aire. Y en este mismo espacio vamos a tejer 2 puntos altos más. Aquí va 1 y 2. Bien, así vamos a ir realizando nuestra figura. Ahora nuevamente aquí tomas la lazada para hacer el siguiente punto alto. Debes pasarte 2 espacios. 2 espacios de cadena te vas a saltar 1, 2 y en el tercero vas a realizar tu otra abaniquito. Aquí, entonces tejes nuevamente otro punto alto en este lugar. Son 3 en el mismo lugar o en el mismo espacio. Y realizas el mismo movimiento, te saltan 2 espacios y en el siguiente espacio insertas tu ganchillo. Recuerda tomar la lazada para hacer de inmediato el punto alto de este lugar. Y en total son 3 que debes tejer en el mismo espacio, uno al ladito del otro.
Muy bien, entonces vamos a tejer así todo alrededor, ya sabes, te saltas 2 espacios y en el siguiente haces tus 3 puntos altos en el mismo lugar. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Y yo voy a seguir tejiendo así hasta el final. Y ustedes también van a hacer lo mismo hasta el final. Hasta terminar esta vuelta. Muy bien, aquí ya vamos terminando nuestra fila. Y bueno, aquí al finalizar me he dado cuenta que me sobra un punto. Entonces, en este caso, lo que puedes hacer si te sobra un punto, al igual que a mí, es decir, si yo tejo en este lugar, ¿sí? Dejo en este lugar los 3 puntos que necesito, debo saltarme otros 2 espacios, ¿cierto? Y tendré que tejer entonces la otra abaniquito en este lugar y quedaría aquí pegada, quedaría mal. Entonces lo que yo hago es saltarme antes de finalizar 3 espacios, miren. Entonces aquí tejí la penúltima, ahora viene la penúltima y voy a saltarme 1, 2, 3. No pasa absolutamente nada. Si te saltas un puntico de más para corregir esa parte, porque yo sé que si no cuentan los puntos bien desde un inicio, esto puede suceder, ¿sí? Entonces, no pasa nada, solamente corriges de esa manera en este lugar y listo. Y aquí quedaría los 2 espacios que hacen falta para terminar las abanicos de esta parte. Y si te das cuenta, no se nota, ¿sí? Porque quedan bastante unidas. Entonces no se va a notar que saltaste un puntico de más. Y aquí ya quedaría 1, 2 espacios y vamos a pegar entonces en nuestra cadenita, en nuestra primera cadena. Aquí vamos a unir con un punto deslizado. Entonces en esta parte necesito colocar el trapillo del otro color. Entonces voy a unir con el otro color. Bien, entonces vamos a utilizar el otro color. Este trapillo, como viene ovillado de esta manera, lo puede sacar fácilmente por aquí por el centro para que su trapillo no esté rodando por ahí por la casa cuando estés tejiendo. Entonces es súper fácil de tejerlo si lo sacas de aquí del centro. Bien, entonces ahora vamos a unir en esta parte. Entonces, ¿cómo hago aquí? Aquí este último punto yo lo termino con el trapillo que voy a unir ahora con el otro color que viene siendo este rosa. Entonces aquí solamente cierro el punto con este color y hago el punto deslizado aquí en mi primera cadenita con este mismo colorcito. Ahora que empieza a tejer, debo ir escondiendo la hebra, ¿vale? Entonces aquí subo con una cadena y aquí voy a empezar a tejer ahora puntos bajos. Bien, entonces en este mismo espacio vamos a hacer un punto bajo y aquí voy a pisar el trapillo excedente de este rosadito que acabo de colocar. Entonces el gris va a quedar acá en stand-by y empiezo a tejer ahora con este rosita. ¿Qué vamos a tejer? Vamos a tejer puntos bajos. Aquí coloqué el primer punto bajo y sigo tejiendo por los espacios de cadena puntos bajos. Entonces aquí en el siguiente espacio de cadena tejo punto bajo y voy escondiendo la hebrita que les acabo de decir. Bien, entonces continúas tejiendo tus puntos bajos por toda la orillita, por todos los espacios de cadena, hasta terminar esta fila con el otro color. Bien, así continúas tejiendo hasta finalizar. De esta manera voy finalizando esta fila y ahora vamos a unir en este primer espacio. Vamos a realizar un punto deslizado en todo el espacio de cadena.
Entonces, muy atentos aquí porque ya vamos a hacer la figura del punto. Entonces, vamos a deslizar. Aquí unimos con un punto raso o un punto deslizado. Seguimos deslizando porque debemos llegar a esta parte, ¿sí? Debemos llegar con puntos deslizados a este lugar. Entonces, aquí hacemos con este mismo color un punto deslizado. Cuando lleguemos al siguiente, aquí vamos a hacer un cambio de color. Aquí entonces tomamos la hebra con la que venimos tejiendo, la hebra gris, hacemos otro punto deslizado y ahora vamos a tejer o vamos a deslizarnos hacia otro punto, pero ya no vamos a tomar una sola pestañita porque si se dan cuenta aquí estamos tomando solamente una pestañita o la mitad de la cadena. Entonces acá cuando ya vuelvas, cuando ya estés en el tercer punto que vayas a deslizar, ahí sí tomas la cadena completa, deslizas y así nos debe quedar esta parte. Bueno, aquí vas a realizar 3 cadenitas al aire, 2 y 3. Esta va a contar como nuestro primer punto alto. Ahora vamos a hacer el punto elongado o alargado. Entonces, ¿por dónde debe pasar ese punto? Por esta misma dirección va a pasar en este espacio, va a pasar por esta pestañita que se nos formó acá abajo en la primera fila, ¿ok? Entonces, por ahí debe pasar nuestro ganchillo tomando lazada porque vamos a hacer un punto alargado, un punto largo o si un punto alto, vamos a hacer un punto alto y pasamos hasta abajo, no por el huequito, sino por la pestañita o por el punto que está, la cadena, el espacio de cadena que está debajo del huequito, el primero que encuentres. Por ahí pasas, alas hacia arriba el trapillo y aquí vas a cerrar tu punto alto. Muy bien, así queda. Y ahora vamos a hacer en el mismo espacio donde tejimos en la parte de atrás, ¿sí? En el mismo lugar vas a hacer otro punto alto. Miren que de aquí sale la cadenita y por aquí mismo vamos a tejer el otro punto alto que nos hace falta para completar la secuencia de 3. Bien, y esta es la figura que debemos hacer en todo el proceso, en todas las vueltas donde están los espacios, estos huequitos, ¿sí? Saltando los abanicos. Vale, entonces volvemos a realizarlo. Tomas lazada. Ahora vas, ya sabes, saltan 2 espacios. 1, 2 y en el tercer espacio realizas un punto alto. Ya tejimos el punto alto y ahora viene el punto alargado que va en la misma dirección en la primera pestañita en esta parte de abajo, entre abanico y abanico en este espacio. Listo, ahí colocamos el punto alargado. Tiras hacia arriba un poco de tu trapillo. Pasas por 2 y pasas por 2. Y ya tienes el punto alargado completo. Y ahora por el mismo lugar que hiciste el punto alto, el primero, por ahí mismo vuelves a insertar tu ganchillo y completas la secuencia con otro punto alto. Y mira cómo se va viendo esto de hermoso. Vamos a continuar el siguiente, te vuelvo a mostrar. Ya saltas 2 espacios, punto alto, punto alargado, la misma distancia, alas, tu trapillo, pasas por 2 y pasas nuevamente por 2 y falta ahora nuevamente otro punto alto en el mismo lugar donde hicimos el primero. Y esto es lo que vamos a hacer hasta finalizar la secuencia o hasta finalizar esta fila.
Listo, y así continuamos todo alrededor hasta llegar nuevamente acá. Y de esta manera he finalizado con mi secuencia. Miren cómo se ve esta figura. Es muy sencilla de hacer, aunque a simple vista se vea que es un poco difícil, en realidad es muy fácil de hacer, solo manejar la secuencia de puntos altos y listo. Entonces vamos a finalizar esta secuencia para iniciar nuevamente con los puntos bajos, o sea, con la fila de puntos bajos del color rosa. Listo, entonces aquí donde ya van a finalizar el último punto alto, ya saben que ese punto alto no lo finalizan con la hebra del mismo color, sino que hacemos aquí el cambio de color. ¿Ya? Para que se vean mejor nuestros puntos, que hacemos el cambio de color, cerramos con esta hebrita y unimos con un punto deslizado en la primera cadenita. En la primera cadenita que encontremos, aquí unimos. De esta manera ya quedaría cerrada esta vuelta y continuamos con la secuencia ahora de puntos bajos. En ese mismo espacio vamos a hacer aquí una cadena y en ese mismo lugar hacemos un punto bajo. Y así continúas tejiendo por todos tus espacios de cadena. Ahora vamos a tejer por el espacio de cadena siguiente, normal, puntos bajos y eso sería todo. Esa sería toda la secuencia a respetar hasta arriba, hasta que obtengas el alto que quieres para tu bolsa. Entonces, aquí se pueden hacer varias filas. Puedes hacer 8, 10 filitas, 12, si la quieres más alta. Todo es como quieras que tu cartera o tu bolsa quede. Entonces, vamos a continuar tejiendo la misma secuencia. Vamos a hacer esta de puntos bajos y la otra donde hacemos la figura con puntos altos. Y listo. Eso es todo hasta tener o alcanzar el alto que queremos para nuestra bolsa. Cuando lleguemos nuevamente a la fila de puntos altos, les vuelvo a explicar para que les quede más fácil o sea más entendible para ustedes el tutorial. Y ya tenemos esta fila en puntos bajos también finalizada. Aquí ya llegué al antepenúltimo punto. Voy a hacer el último en este espacio y volvemos a hacer la misma secuencia que realizamos en la vuelta anterior. Ya saben que deben hacer los puntos deslizados primero para llegar al espacio de cadena que se encuentran. Ya saben que tienen que llegar a los huequitos. Tienen que ir mirando dónde están los huequitos y aquí donde se encuentra este huequito, ahí deben llegar. Vale, entonces aquí deslizamos en el primer espacio por el blog de nuestra cadena y con este color, sin cambiar de color aún. En el segundo espacio, ahí sí cambias de color. Y en el tercer espacio ya llegaste, mire que ya está aquí, ya estás en el espacio, entre abanico y abanico, y aquí vas a pasar por toda la cadena o tomando toda la cadenita. Vuelves a deslizar y realizas tu cadena de 3. Y vamos nuevamente a empezar la secuencia de puntos altos y puntos alargaditos. Entonces, otra cosa que puedes hacer, miren que pasamos por acá abajo, otra cosa que puedes hacer es ir combinando los colores. Por ejemplo, si ahora yo estoy trabajando con este gris, entonces en mi siguiente vuelta puedo trabajar con otro color, con un blanco, puedo trabajar con uno que combine con estos dos que tengo aquí, ¿sí? Entonces, todo es como uno quiera que le quede el modelo o el bolsito. Si quieres trabajar con los mismos tonos siempre, puedes hacerlo perfectamente. Listo, entonces ya este lo finalizamos. Ahora pasamos 2 espacios de cadena y en el tercero vuelves a hacer la misma figura. Vuelves a hacer la misma figura. Bien, entonces aquí ya hice mi
primer punto alto, ahora viene el punto alargado, ya sabes, pasas hasta abajo, alargas el punto y cierras. Y en el mismo lugar, aquí donde tejiste el primer punto alto, tejes el otro. Y eso es todo. Eso es todo lo que vas a hacer en esta y todas las vueltas. Entonces, si ven que no es difícil, porque algunos miraban el punto y, ay, eso es muy difícil. No, señor. Fácil de hacer, solo es combinación de puntos. Bien, entonces continuamos así hasta obtener el alto deseado para nuestra bolsa. Bien, y de esta manera he finalizado con las filas necesarias. Esta es la altura que quiero para mi bolsa. Y vamos a contar a partir de esta primera fila cuántas hicimos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 filas. En total contando las de los puntos del centro. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya aquí debo cortar mis hebras. Vamos a cortar las hebritas. Y esta última, aquí vamos a cortar primero esta para unir. Unimos, escondemos. Estas también debemos cortarlas y esconderlas. Entonces, nada, aquí solo resta cortar cada hebrita para ir escondiendo. Y bueno, ahora vienen las asas, nos hace falta las asas. Vamos a hacer algo diferente, no vamos a hacer las mismas asas que hacemos siempre. Vamos a trabajar hoy una asa distinta para esta bolsa. Y la vamos a trabajar en punto termal, ¿vale? Entonces aquí solamente vamos a pasar un lacillo más pequeño. Listo, entonces vamos a hacerlo así, vamos a pasar por esta cadenita tomando las dos pestañitas para que se vea más disimulado. Tiramos de nuestro trapillo hacia atrás. Tiramos de nuestro trapillo hacia atrás. Cerramos y escondemos. Vamos a hacerlo así para que quede montadito encima del otro y que se vea la cadena de esta manera. Listo, entonces aquí solo resta ajustar bien e ir pasando por todos nuestros punticos. Y estas también las vamos a esconder. Bien, entonces vamos ahora a continuar con lo que falta de nuestro bolso. Vamos a hacerle una asa y vamos a hacer una unión en esta parte. Entonces aquí vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a quebrar un poquito aquí nuestro bolso, ¿sí? Así, para tener una guía de dónde vamos a colocar la unión. Aquí les voy a explicar cómo se debe hacer. Entonces, este va así, o sea, no va a ser un bolso que va a ir completamente cerrado o con cordón, porque si ustedes se dan cuenta, él es corto, no es un bolso largo. Solamente quiero darle la figura y quiero asegurar un poco en esta parte. Entonces aquí voy a tejerle para colocar un brochecito aquí en la mitad. Si ustedes quieren hacerlo o cerrarlo de esta manera, es cuestión de cada quien. Si ustedes quieren hacerlo así, yo voy a cerrar en esta parte y le voy a hacer dos asas largas, ¿sí? en este lugar. Entonces, solamente vamos a mirar, voy a contar cuántos puntos hay para que quede en todo el centro. Bueno, entonces miren, de este lado, aquí si doblo de esta manera, aquí me dan los puntos que necesito para que quede en todo el centro. Entonces deben mirarlo así, de esta forma.
Aquí voy a contar, miren que el punto que queda en toda la esquina es este y acá es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí tendríamos la mitad. Vamos a marcar en esta parte para saber que es por ahí. Y lo mismo debo hacer de este lado. Este lo coloqué aquí para contar el primer punto. Entonces igual aquí organizo de esta manera y miro dónde queda el punto del centro y solamente coloco mi marcador. Es por ahí es que voy a quebrar y ahí es donde voy a colocar la unión. En esta parte voy a tejer así. Bien, entonces ya sé que ahí debo tejer y vamos a iniciar en esta parte tejiendo puntos bajos a partir de aquí, ¿sí? Voy a tejer 1, 2, 3, 4. Vamos a tejerlo 4 o 5 puntos. Vamos a mirar cuántos necesitamos en este lugar para que se vea bien la unión. Entonces nada, solamente inserto por aquí mi ganchillo y hago el primer punto bajo. Vamos a trabajar aquí con punticos bajos. 1, aquí voy escondiendo la hebrita de inmediato. 2, vamos a sacar aquí el marcador. Aquí tejemos el punto número 3 y el número 4. Este no lo voy a hacer tan ancho, solo voy a hacer la unión para que quede, o sea que quiero que quede delgado, entonces no voy a hacer tantos puntos. Ya con esos 4 está bien. Elevo con una cadena de altura, aquí doy vuelta el tejido y vuelvo a realizar o a tejer encima de cada punto. Bueno, al final tejes 3 y así vas a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo, dándole vuelta al tejido hasta tener una asa larguita de más o menos 7, 8 centímetros. Esta no es tan larga. Bien, y así continuamos hasta terminar el asa. Bien, aquí ya finalicé esta parte y en total vamos a ver cuánto tiene. 7, 8 centímetros, ¿sí? Con los primeros puntos que tejí y son 3 bloques y medio los que tejí. Y ahora lo mismo voy a hacer del otro lado, ¿vale? Empiezo con mis puntos, vamos a cortar aquí. Empiezo con mis 4 puntos de inicio y sigo tejiendo hacia arriba hasta tener la misma cantidad de puntos y de filas. Muy bien, entonces esto lo voy a dejar así mientras tejo el otro lado también. Así de esta manera. Miren que esto nos va a ayudar a que el bolso se mantenga así dobladito. Listo, entonces voy a hacer lo mismo de este lado. Esto es muy sencillo de realizar.
Y así se tiene que ver esta parte. Aquí ahora voy a colocar un broche de imán para sostener mi bolso de esta manera en la mitad. Entonces aquí tengo el brochecito. Aquí tengo el broche, entonces yo solamente voy a coser en esta parte y coso aquí para poder unir de esta forma, para que quede así. Listo, entonces vamos a coser. Esta parte es muy sencilla de realizar. Y continuamos ahora tejiendo las asas. Bueno, entonces para esto vamos a utilizar nuestro hilo transparente y vamos a empezar a coser en esta parte. Aquí vamos a coser una parte del broche y estos brochecitos son de coser. Ya saben que aquí en la descripción del video yo les dejo los links de compra, así que ahí pueden ir, pueden mirar todo lo que necesitan, desde el trapillo hasta los broches. ¿Vale? Entonces, también les voy a dejar el hilo, por si no lo encuentran en el lugar donde viven, ahí lo pueden mirar. Y ya sabes que si te está gustando este video, este paso a paso, recuerda suscribirte a este canal, que ya sabes que te trae todas las semanas contenido para que sigas creando tus carteras tejidas a crochet. Y también te voy a dejar en la descripción el curso que tengo disponible de lectura de patrones para que pulas esos bolsos y te queden preciosos. Entonces así vas a continuar tejiendo tu broche imantado hasta finalizar esta parte. Y de esta manera ha quedado nuestro bolso. Miren que aquí de inmediato toma la figura, ¿sí? Al momento de cerrar aquí. Aquí solamente es cerrar o tener el brochecito de imán para que aprieten esta parte y ella enseguida busca la figurita y ya se queda así. Y bueno, eso era lo que estaba buscando, que tuviera esta figura sin necesidad de colocar un broche o de colocar un cordón, porque ahora voy a hacer las asas que van en esta parte en vez de desde acá abajo. Y entonces vamos a hacer ahora las asas. Esta la vamos a iniciar con un nudo corredizo. Bueno, ahora vamos a empezar el asa con un nudo corredizo y realizamos 5 cadenitas al aire. Y ahora empezamos a tejer puntos bajos en toda nuestra cadena. Aquí elevamos con una cadena de altura y vamos a esconder entonces este trapillo excedente, este que queda aquí, para ir tejiendo por encima de él. Muy bien, entonces ahora tomamos la pestañita de acá arriba, pestañita de la cadenita acá abajo, miren que aquí abajito se van formando también, y cerramos con un punto bajo. Y así vamos a hacer por cada espacio, por cada pestañita que se forme. Nuevamente, tomamos la pestañita de arriba, aquí voy escondiendo el trapillo excedente. Ahora viene la pestañita que está abajo y cerramos con un punto bajo. Aquí voy a cortar, y aquí escondí lo suficiente, entonces voy a cortar el trapillo que sobra para poder seguir tejiendo más cómodamente. Y nuevamente, entonces tomamos la pestañita de arriba, la que está aquí al frente, y cerramos con un punto bajo.
Y ya vamos finalizando, nos faltaría este último punto. Este último punto es el que queda más ajustadito. Y vamos a hacerlo también porque debemos completar la secuencia. Listo, entonces ya estando todos así, vuelvo a realizar lo mismo. Voy a subir con una cadenita de altura y empiezo a tejer en la primera pestañita que encuentre, ¿sí? En esta pestañita y tomando la pestañita que está enfrente. De aquí en adelante va a ser mucho más fácil. Entonces, miren que aquí se ven las dos pestañitas que están enfrentadas y cierro con un punto bajo. Y esto es lo que voy a hacer hasta obtener el largo deseado de mi asa. ¿Sí? Esta asa la voy a hacer de 86 filas. Porque necesito que mi asa quede bastante larga. Bien, entonces continuamos de la misma manera. Hasta tener las filas completas. Y ya les digo cuánto mide en total mi asa. Y de esta forma hemos terminado nuestras asas. Aquí ya tenemos las dos, ambas del mismo grosor. Y el largo, vamos a medir, a ver, cuántos metros mide. No, mentira, no creo que mida tanto. Pero sí la hice bastante larguita porque esta va desde la parte inferior, mide casi 1 metro, mide 91 centímetros. Entonces esta va desde la parte inferior de nuestro bolso. Sí. Entonces esta va así, va desde la parte inferior, cubriendo toda esta parte y de este lado también. ¿Sí? Entonces aquí ya les voy a decir cómo lo deben coser, pero primero vamos a terminar. Aquí vamos a sacar esta última cadenita y la vamos a esconder esta hebra. Miren, yo quito el bolso para que no desenfoque aquí. Vale, entonces solamente vamos a esconder nuestra hebrita por los espacios y ya les digo cómo lo vamos a unir al bolso. Sí, muy sencillo, solamente vamos a coserla con una aguja lanera y listo, eso sería todo. Entonces aquí escondemos nuestras hebritas para terminar el asa y ya les digo cómo se une. Bien, luego de tener las asas listas, vamos ahora a unirlas a nuestro bolso y voy a desabrochar aquí un momento y vamos a colocar nuestro bolsito de esta manera para poder ver dónde vamos a unir nuestras asas. Listo, entonces aquí quebramos así por la mitad y ahora solamente vamos a colocar, yo me voy a guiar, si recuerdan que yo conté los puntos, entonces yo me voy a guiar después de haber cosido o después de haber tejido esta parte donde va el broche, me voy a pasar este abaniquito que tenemos aquí, el abanico que se encuentra inmediatamente después, y voy a pegar mi asa entre un abanico y otra, ¿sí? En este lugar, en estos dos abanicos que quedan aquí de inmediato después de haber hecho la parte donde va el broche. Entonces iría aquí en este lugar, ya les muestro. Iría así, entre un abaniquito y otro, aquí encima. Igual de este lado, iría cosido así y en la parte de atrás también. Entonces,
¿Desde dónde empiezo a coser? Desde la parte inferior de mi bolso. Derechito, aquí voy a empezar a coser. Listo, entonces para esto yo voy a utilizar una agujita lanera y ya tengo por acá el trapillo, ya está enhebrada mi aguja y voy a empezar a coser. Esto es muy fácil de realizar, entonces solamente como el bolso tiene bastante amplitud, entonces solo voy a ubicar aquí bien ubicadita mi asa y empiezo a pasar por los espacios de cadena. Entonces voy a asegurar bien primero aquí abajo. Listo, y así vamos a continuar cosiendo por toda la orilla de ambos lados, aseguramos bien y hacemos lo mismo con este lado. Hacemos lo mismo de este lado, bien asegurado, y con el asa, con la otra asa, también hacemos lo mismo de el lado posterior, acá de este lado. Entonces, cosemos hasta el final y ya estaría lista nuestra bolsa del día de hoy. Muy bien, mis amores, y este ha sido el resultado de nuestro bolso y del tutorial del día de hoy. Miren cómo ha quedado. Esta es una idea distinta para que ustedes le den un toque diferente a sus bolsitos. Así que espero que puedan hacer muchos bolsos, muchas carteras, que tengan muchas ventas. Ya sabes que aquí en el canal nos dedicamos a traerles modelos de carteras fáciles de hacer, rápidos de tejer y a veces raras como este, pero que nunca está de más para que ustedes puedan mostrar algo distinto a su público. Entonces, no olvides suscribirte a este canal. Recuerda dejar tu buen like, un buen comentario para saber qué otros modelitos te gustaría aprender y te mando un beso súper grande. Nos vemos en un próximo paso a paso. Besitos. Chao, chao.